Bueno, luego vamos con ello, pero antes hay otro tema muy importante, que es lo que está pasando entre Irán, Israel. Estados Unidos está sopesando si entra o no entra en el conflicto, y mientras hay varios escenarios desde el punto de vista económico, energético, que señalan al estrecho de Hormuz y hablan de un colapso de Hormuz. Hablan incluso de un mercado roto con el petróleo en $150 y el gas saltando un 50%. Me acompaña Joel Grau. Joel, ¿qué tal? Muy buenos días. Joel, muy buenos días. No sé si no nos escucha. Sí, Joel, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Quítate el mute a ver si te escuchamos. Buenos días, ¿qué tal A ver, sí, estás? buenos días, ¿me Ahora, muy escucháis? bien, muy bien. Mira, me cuentan que tienes una amplia trayectoria en este tipo de temas energéticos, que has sido trader, exdirectivo en JP Morgan, en Clascon, profesor de shipping, en Dosto, en el IEB también, en Irlanda. Cuéntanos primero qué está pasando ahora mismo en el estrecho de Hormuz y por qué es tan importante para la energía a nivel mundial. Bueno, primero de todo, gracias por llamarme y gracias por la invitación y buenos días a todos y a vuestra audiencia. Primero yo quería mandar un mensaje aquí de tranquilidad en el sentido de, bueno, veo en los medios de comunicación, en las redes sociales, etcétera, muchísima desinformación, muchísima exageración y con noticias cambiantes totalmente, ¿no? Entonces, el estrecho de Hormuz es una arteria muy importante en el comercio internacional, sobre todo en el aspecto de oil and gas, es decir, de energía, ¿no? Por ahí transita pues más de un 20% de toda la energía que consume el mundo. Gran parte de esa energía, sobre todo petróleos condensados y gas, recordemos que Qatar está ahí mismo, justamente al oeste, y exporta, es un grandísimo exportador de gas. Más del 85% de todo lo que pasa por Hormuz de exportación va a mercados asiáticos. Por lo tanto, aquí la India y China tienen muchísimo que decir, ¿vale? ¿Cuál es el incentivo que tiene Irán u otras naciones de cerrar Hormuz? Pues ninguno. Siempre se está hablando de la exportación de energía por Hormuz. Por supuesto que tiene una importancia muy importante. Pero recordemos que Irán vive de sus importaciones también. Más del 80% de lo que se consume en Irán es de importación, sobre todo los cereales, que son productos que se necesitan para el consumo y para lo que comen los iraníes. Por lo tanto, el incentivo por parte de Irán de cerrar Hormuz es cero. Y repito, cero. Eh, Porque ni le conviene ponerse en contra a sus amigos o sus aliados, en este caso sus mayores compradores, que son los mercados asiáticos y la India, es decir, China, su mayor comprador, pues a Irán le interesa cero ponerse a las bravas con ellos. Y luego de importación necesita seguir importando cereales para que su gente coma. Obviamente, además, la economía iraní está en una situación muy complicada, como todos sabemos, Uh -huh. y necesita cada dólar de sus exportaciones. Por lo tanto, es muy complicado que tenga un incentivo para cerrar Hormuz. Por otro lado, se tiene que hablar de si puede o no puede físicamente o técnicamente, materialmente, cerrarse Hormuz. Es muy Claro, porque complicado no también puede, que se... porque Hombre, físicamente, materialmente no podría hacerlo. a ver, el estrecho de Hormuz tiene una parte omaní y una parte iraní, ¿de acuerdo? Es una zona muy vigilada, hay muchísima control de Navy, está ahí la quinta flota en Bahrein, hay otras flotas de otros países en la zona que precisamente tienen la función de proteger, garantizar el tráfico marítimo por eso es lo que llamamos en la industria choke point o punto, digamos, caliente a nivel de comercio marítimo, comercio internacional de mercancías, sobre todo de energía, ¿vale? Como os comentaba. Entonces, físicamente es muy complicado. Es decir, lo que pasa que aquí con las amenazas que, por ejemplo, pues que hubieran, que se pusieran minas o las Ya. posibles colisiones o preocupante pues podría ser que hubiera un oil spill, es decir, un derrame de petróleo o derrame de combustibles. Eso sí que podría paralizar, digamos, durante horas o días, digamos, Hormuz, pero físicamente para Irán o materialmente es muy complicado porque hay muchísima gente alrededor Ya. controlando esa situación desde hace muchísimo tiempo, ¿no?
Claro, y aunque me dices que físicamente, materialmente es muy complicado, si entra Estados Unidos en conflicto, no podría decir, oye, mira, aunque sea me pego un tiro en el pie, pero lo importante es la batalla final, jorobar al contrario. Sí, bueno, ya estamos viendo en los últimos 24 o 36 meses muchos movimientos, sobre todo en redes sociales, de promoción de sustitución del régimen de los ayatolás por parte de parientes del Shah, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, hay una intención clara de derrocar al régimen de los ayatolás, ¿vale? Eh, Desde el punto de vista estratégico de lo que es el mercado del petróleo, Israel y Estados Unidos yo creo que están haciendo una lectura correcta, que es el timing, ¿no? Para entender el mercado del petróleo hay dos componentes. Uno es el nivel de inventarios y otra, obviamente, es el nivel de las dinámicas fundamentales de oferta y demanda, más sobre todo teniendo en cuenta el transporte aéreo. Cuando llega el verano hay muchísimo más demanda de transporte aéreo porque la gente se va de vacaciones y hay muchísima más demanda de refinados, jet fuels, Mm. etcétera. Esos son los dos componentes básicos. En el caso de que en el worst case escenario nos quedáramos sin el petróleo iraní, que de exportación estamos hablando de 1,7 a 2 millones de barriles aproximadamente, con la capacidad ociosa que hay en la OPEC y los nuevos anuncios de más barriles en el mercado, más los potenciales, la potencial utilización de los rigs, de los pozos en Estados Unidos, esos barriles que nos quedaríamos, que se quedarían fuera del mercado por un colapso de la exportación iraní, se podrían cubrir sin problemas. O sea, desde el punto de vista de oferta y demanda, a día de hoy en el mundo, a junio del 25, a 19 de junio del 25, no tendríamos problema para que el mundo siguiera subsistiendo sin los petróleos y condensados iraníes. Eso lo saben los estadounidenses, eso lo saben los israelíes, Ujú. y por eso también están apretando. Por eso también están apretando Vale. y porque es Ujú. el momento que han elegido para, Ya. todo Eh, esto. y una cosa, si hay tensión en cuanto al petróleo, entiendo que esto afecta principalmente a Europa y a China. Y me cuentan que están buscando vías alternativas con el petróleo de Qatar. ¿Esto está siendo así? No. A ver, a Estados Unidos y a Europa el petróleo y los condensados iraníes nos da bastante igual, porque como os comentaba, más del 85% de lo que se exporta por parte de Irán va a compradores asiáticos e hindús, es decir, la India y China son sus mayores compradores, por lo tanto eso no tiene una afectación para Europa o Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos, como sabéis, y seguro que vuestra audiencia, se convirtió en los últimos 3 4 5 años en un importador neto de energía a un exportador neto de energía. Es decir, ahora mismo Estados Unidos es el mayor exportador productor del mundo de petróleo y de Ujú. gas. ¿Vale? Vale. Entonces nos tenemos que poner en ese contexto. La situación en los últimos 4 o 5 años ha cambiado completamente. Por lo tanto, esos 1,7, 2 millones de barriles de exportación de Irán, a quienes afectan es a sus aliados, que son precisamente China, básicamente, ¿no? Por lo tanto, el incentivo, Ujú. repito, el incentivo para que Irán Vale. cierre Hormuz es cero, no solamente por la Ujú. exportación, sino porque necesitan seguir Ujú. importando los barcos con cereales para poder alimentar a su Vale. gente. Por Ujú. lo tanto, Ujú. es no solamente tirarse un disparo al pie, sino tener un Ya. problema ahí de Ujú. seguridad nacional y muy Ujú. importante. Y ya lo último, Joel, muy rapidito. ¿Cómo esperas tú que se comporte el precio del petróleo en el corto plazo? Pues no tengo ni idea, la verdad. Si te digo, no tengo ni idea. Lo que sí que los mercados están descontando a corto plazo, pues turbulencias, obviamente, de ahí vienen las subidas, ¿no? Que hemos tenido en los últimos días, pero si ves la curva de futuros, pues el mercado lo que está considerando es que la situación va a estabilizarse. Por lo tanto, bueno, pues a corto plazo podemos ver, obviamente, Ujú. turbulencias. Si se diera un ataque inminente, como Ujú. parece ser, puede ser por parte de Estados Unidos, pues entonces la situación va a cambiar completamente, pero si se cerrara Hormuz, pues entonces ya tenemos otra situación con otros niveles de petróleo, pero tengamos en cuenta que a partir de 90 a 100 dólares hay una destrucción de demanda a nivel global, ¿vale? Por lo tanto, Ujú. a nadie le conviene ahora mismo el cierre de Hormuz y las probabilidades que se den pues son bastante mínimas en mi opinión, pero me puedo equivocar, me puedes llamar mañana y se ha cerrado Y Hormuz. pasar todo lo contrario. Oye, muchísimas gracias, Joel, por tus explicaciones. Iremos viendo, iremos contando lo que pasa. Gracias, un lujo charlar contigo, un placer. Nada, encantado, cuidaros. Gracias, gracias. Bueno, y mientras